día de hoy, en la charla de anatomía, vamos a hablar brevemente sobre los dispositivos para la fijación craneal. Mi nombre es Lucas Posada, soy estudiante de segundo año de Medicina de la Universidad de Antioquia. Vamos a dar inicio entonces. Aquí vemos una imagen donde se muestra una paciente de Harvey Cushing colocada en la mesa de operaciones para someterse a una resección de neuronoma acústico y vemos que está colocado en una especie de posacabezas en herradura rudimentaria. Podemos decir que la fijación del cráneo después de la ubicación del sitio anatómico en donde se hace la cirugía es pues uno de los procedimientos primordiales para el acto neuroquirúrgico y desde ese entonces se han diseñado una serie de dispositivos de variedad para poder realizar esta fijación. Dentro de esos dispositivos encontramos la abrazadera de cabeza de Mayfield Kess. También podemos encontrar dispositivos como el cabezal de sujita o el de cabezas tipo herradura. A continuación vamos a hablar un poco de cada uno de estos dispositivos y centraremos la charla sobre el dispositivo de Mayfield, que es tal vez el más usado en la práctica diaria. La cabeza es tipo herradura. Podemos decir entonces en el cabezas, como su nombre le dice, en forma de herradura, con ajustes tanto verticales como laterales, que van a proporcionar una flexibilidad en la posición del paciente, tanto en posición supina como en posición prona. Y también va a contar con unas almohadillas de gel que lo hacen más cómodo para su uso y una polea de tracción esquelética que lo convierte en una opción atractiva para procedimientos en la columna cervical. También se deben tomar ciertas precauciones en el uso de estos dispositivos, ya que la posición en prono puede provocar necrosis en la frente y lesiones en los ojos, y la alopecia del cuero cabelludo se ha descrito en los pacientes colocados en la posición supina. El marco de cabeza de Sujita, diseñado por el doctor Sujita, utiliza unos 4 pernos de fijación para colocar la cabeza del paciente y es ideal para procedimientos donde se necesita un máximo soporte. Permite una rotación en 360 grados de la cabeza durante la cirugía y se compone en conjunto de un marco de la cabeza robusta y un soporte de cabeza. Unos retractores automáticos que se unen al marco de la base utilizando unos tornillos en mariposa y permite estar angulados en 35 grados y una barra semicircular montada en el marco que se utiliza para sujetar los ganchos que van en el cuero cabelludo o los retractores automáticos. Y por último tenemos quizás el dispositivo más utilizado en nuestro medio, que es la pinza o abrazadera craneal de Mayfield. Su nombre se debe al neurocirujano estadounidense Frank Anderson Mayfield y es un dispositivo que va a incluir un par de puntos de contacto que se extienden hacia adentro de un marco articulado con un dispositivo con un tercer punto de contacto ajustable que se extienden en el lado opuesto. Los dos puntos de contacto son unos pines que están afilados y que penetran en el cuero cabelludo y se van a acoplar a la parte cortical externa del cráneo. Cuando se colocan correctamente, van a permitir que quede totalmente movilizado el cráneo y este a su vez va fijado en un armazón que va fijada a la mesa de operaciones. Vemos entonces que sus componentes vamos a tener una base y un extensor que forman las dos abrazaderas del sistema. Vamos a tener un tornillo de apriete que tiene un pin único y en el lado contralateral un balancín que va a tener 2 pines con un respectivo sistema de bloqueo del balancín. El cabezal entonces está diseñado para que el cirujano pueda colocar los tornillos de fijación donde lo desee y para facilitar la protección así de zonas críticas del cráneo y con un balancín giratorio de 360 grados que permite la acomodación del paciente. Una vez ya se han fijado los balancines craneales, esto se puede girar y se puede bloquear para lograr movimientos de flexo-extensión y llegar a la postura adecuada. Además, va unido, como dijimos, a un armazón o una base que permitirá los movimientos de la cabeza hasta lograr la posición deseada y después la fijación por los distintos sistemas de seguridad que cuenta. En cuanto al aseguramiento de los pines, como dijimos, va a tener un tornillo de apriete. Este tornillo de apriete tiene una fuerza de hasta 36 kilos, que son 356 newtons o 80 libras. Va a tener unas líneas indicadoras y cada línea indicadora equivale a 9 kilos o 20 libras. Y las recomendaciones que se apliquen de 60 a 80 libras de fuerza para un paciente adulto.
Tenemos entonces pues que la fijación del cráneo va a aplicar la aplicación de estos brazos de manera firme, pero antes de colocar los pines debemos tener ciertas consideraciones eh, de la anatomía de la cabeza del paciente para evitar que haya un deslizamiento del pasador y que resulte en un fracaso de la aplicación o que resulte en complicaciones como hemorragias o daños nerviosos. Tenemos que tener entonces en cuenta unas estructuras neurovasculares, entre ellas las principales a tener en cuenta va a ser la arteria temporal superficial y la arteria occipital, así como también la arteria supraorbitaria y el nervio respectivo, los cuales pueden verse afectados, como veremos, en la colocación de los pines para los distintos abordajes. Otra zona a tener en cuenta para aplicar la fuerza es la escama temporal, porque es un hueso que carece de una integridad suficiente para soportar la colocación de los pines de manera agresiva y se podría fracturar. Y por último, también debemos tener en cuenta la anatomía de los senos, especialmente del seno transverso y el seno sigmoide en los pacientes con cráneos delgados que podrían lesionar y generar un sangrado. Ahí, en cuanto al posicionamiento específico de los pines en los ejes de la cabeza, tenemos 4 axiomas claves a tener en cuenta para garantizar una mayor firmeza y seguridad de la fijación. El primero es que 2 de los 3 pines se encuentren por debajo de la línea del ecuador. Este principio permite que la gravedad de la cabeza mantenga la estabilidad del paciente, incluso si la presión de los clavos no es la óptima. Entonces colocamos la cabeza de modo que caiga sobre los pines y esta caída ejerce pues una presión que estabilizará junto con la presión de los pines, estabilizará mejor la cabeza. El segundo axioma a tener en cuenta es la colocación de los pines, maximizando la seguridad colocándolo dentro de una línea, de una banda de sudor imaginaria, ¿cierto? Una banda de sudor que imaginamos sobre el paciente a lo largo de la línea nucal temporal superior y lo que nos permite evitar que caiga sobre la parte muscular del músculo temporal y occipital y así permitir una mayor firmeza en la fijación. El tercer axioma que tenemos que tener en cuenta es la colocación de la pinza craneal en posición en que los brazos opuestos crucen el plano vertical sagital del cráneo definido por el seno sagital superior. Entonces aquí imaginamos la línea media y vemos como los brazos siempre tienen que quedar uno a un lado y al otro de esta línea media para evitar así también desplazamientos de la cabeza durante el acto quirúrgico. Y por último, que el plano vertical en que se encuentra el pasador único eh, diseque de manera equidistante ambos el plano donde se encuentra el pasador doble, ¿cierto? Digamos que esto garantiza una mayor fijación y esto se logra si hemos cumplido los axiomas anteriores, digamos que esto casi que va a lograrse de manera inmediata. Teniendo en cuenta esos puntos, vamos a ver ya cómo se realiza la fijación en abordajes específicos que hacemos durante los procedimientos neuroquirúrgicos. Entonces, el abordaje peritoneal, digamos que es una de las rutas de la craniotomía de base de cráneo más ampliamente aplicadas y que proporciona un acceso excepcional a la base del cráneo para patologías paracelares, del seno, de la base del cráneo anterior. Para este, hacemos la colocación del pasador del paciente se coloca de cúbito supino y se puede poner un rollo en el hombro para mejorar la posición de los pacientes que tengan limitación en la movilidad del cuello. Los pines se van a colocar bien atrás de la línea de la incisión. Los pines dobles se colocan a nivel de la línea temporal superior y la cabeza queda ligeramente extendida para así exponer adecuadamente el área de la cronotomía. La colocación de los pines en esta morfología permite que el pin lateral quede detrás en la mastoides y esté lejos de lesionar estructuras neurovasculares como el nervio y la arteria supraorbitaria. En cuanto a la craneotomía temporal y subtemporal, para las craneotomías temporales vamos a ver que la cabeza del paciente se gira contralateralmente y el hombro ipsilateral se puede apoyar sobre un soporte de gel o sobre un rollo. El pin único se va a implantar a lo largo de la región supraorbitaria ipsilateral. Tenemos que tener cuidado porque estamos cerca de una zona de riesgo. Entonces le vamos a colocar al menos 1 centímetro por encima de la ceja y lateral a la muesca supraorbitaria y el brazo de doble pin se coloca en la parte posterior, justo por encima de la línea nucal,
y permite, así que esté orientado horizontalmente, colocamos uno de los pines cerca o lateral al Inion y el otro se coloca lateralmente. Esta configuración pues permite una adecuada exposición en el plano vertical y vemos cómo se colocan los pines a ambos lados dos pines por debajo del ecuador y los dos pines a un lado y al otro del plano sagital para una mayor seguridad, pero debemos tener en cuenta, como dijimos, por esta zona de peligro y la potencial también el deslizamiento de los pines que podría generar un daño orbital o también un daño en el seno frontal. Así que vemos que es una posición que tiene un poco más cuidado que la que vimos en el abordaje anterior. En cuanto a la craniotomía frontal, va a proporcionar un acceso al lóbulo frontal en una resección, por ejemplo, de tumores parenquimatosos. El brazo de doble pin lo vamos a colocar a lo largo de la cara posterior de la línea nucal temporal superior, y el pin único se coloca superior al pabellón auricular, el margen posterior de la fosa temporal, y así evitamos el músculo temporal. La posición de los tres pines debe estar por debajo del ecuador craneal, lo que permite, como dijimos antes, que la cabeza caiga adecuadamente. Y para la ruta interhemisférica se puede colocar el paciente en la postura anatómica neutra para que así el operador tenga una buena visión sobre las estructuras de la línea media. En cuanto a la craniotomía parietal, vemos que la colocación de los pines es bastante simple. Los tres pines van a descansar por encima de las orejas. El brazo del pin único se va a implantar en la cara posterior del músculo temporal y el brazo doble se coloca de modo que ambos estén situados a lo largo de un plano axial por encima del pabellón auricular en el lado contralateral. Eh, Perdón. Entonces, pues en esto tenemos un riesgo de que los brazos estén en contacto con estructuras faciales, ¿cierto? Como vemos, el brazo puede quedar muy cerca hacia la nariz. Debemos siempre tener cuidado y verificar que cuando giremos la cabeza, giremos el brazo, este no entre en contacto, incluso dejar cierta distancia, porque durante el acto operatorio una inflamación puede generar que termine entrando en contacto estructuras faciales con las abrazaderas. Y también podríamos colocar alguna almohadilla o algún tipo de seguridad para evitar que entren en contacto esas estructuras. En cuanto a la craniotomía frontal, vemos que la colocación de los pines para este abordaje debe ser pues, un poquito más compleja. Digamos que necesitamos una exposición bastante amplia. Entonces, la colocación del pin del brazo doble lo vamos a colocar de una manera girada vertical para así permitir más espacio para la craniotomía. Y el pin único va a descansar superior al pabellón auricular. Como vemos en esta posición, los pines se salen un poco de esta banda de sudor que dijimos, de este eh, como área de seguridad, por lo cual debemos tener cuidado tampoco de colocarlos demasiado superiores porque ya quedarían demasiado hacia el vértice y generarían una fijación más inestable. También debemos tener en cuenta sobre la tracción, si está muy posterior nos puede generar cierta tracción que va a complicar después el cierre adecuado del cuello cabelludo. En cuanto a la craniotomía retrosigmoidea, para la abordaje craneal, los tres pines se pueden colocar por encima de las orejas del paciente, se pone un pin único por encima de la línea temporal superior y justo a lo largo de la línea del cabello, y la abrazadera también va a girar, como vemos, que puede también lesionar estructuras faciales, así que debemos tener cuidado, como lo mencionamos anteriormente. En cuanto a la craniotomía suboccipital, los pines se van a colocar por encima del pabellón auricular de forma bilateral y ligeramente anterior para facilitar así una adecuada flexión del cuello, y evitamos así la aplicación sobre el músculo temporal para disminuir el riesgo de compromiso de la fijación por la fijación muscular. Con los pines deben colocarse ligeramente por encima de esta línea temporal superior. En cuanto a anotaciones sobre los pacientes pediátricos, debemos decir que pues, el uso de pinzas craneales como tal está contraindicado en pacientes pediátricos menores de 3 años. Sin embargo, pues el sistema Mayfield Infinity incorpora una combinación de reposacabezas y herradura. Básicamente es el sistema Mayfield más un sistema de herradura,
lo cual permite que con unos tornillos de menos presión, este llega solo hasta 18 libras, o sea, 9 kilos, y en conjunto con unos pines más pequeños se pueda colocar las cabezas en los niños más pequeños y así como también un sistema de balancín de un diámetro menor. Esto digamos que lo vamos a usar en los pacientes pediátricos, tener más cuidado por el riesgo de fracturas y tener en cuenta que los pacientes pediátricos vamos a usar de 30 a 40 libras como máximo, comparado con pacientes adultos que tenemos de 60 a 80 libras. Entonces, para llevar a la casa, vemos que los conceptos generales para evitar las complicaciones, eh, limitarnos la presión de 60 a 80 libras para pacientes adultos y 30 a 40 libras para pacientes pediátricos que sean mayores de 3 años. La presión de la perilla de tensión debe definirse la magnitud correspondiente. Como dijimos, cada una de estas líneas va a corresponder a 20 libras. Eh, en general, para los pacientes anestesiados correctamente, con 60 libras sería suficiente. Para los pacientes en procedimientos despiertos, podría usarse hasta 80 libras. Otros, recordar pues los elementos de seguridad, implementar los pines cerca del vértice del cráneo, fuera de la región de la banda de suba, puede hacer que aumente el riesgo que se desprendan los brazos. El plano vertical debe bisecar, del pasador único debe bisecar el plano del pasador doble y evitar los colocación de los pines dentro de los músculos para así evitar el deslizamiento de esos durante la cirugía, así como la contraindicación, como le dijimos, de colocación de los pines en menores de 3 años. Y eso era lo que teníamos para discutir el día de hoy. Pues, si tienen alguna duda, algún comentario. Lucas, gracias. Una charla corta, pero creo que lo que dijiste es lo que hay que decir de este tema. Yo a veces veo que el residente se encarta mucho con el pin, con el grande. ¿Cómo es que lo llamas vos? El pin, El del tornillo bueno, de apriete. el tornillo de aprieto, sí, se enredan mucho. Y yo creo que aparte pues de todo lo que dijiste, hay que tener en cuenta que los tornillos no deben interferir con el acto quirúrgico, que no te estorben para meter las manos ni nada de eso. Yo creo que eso Sí, es sí. lo más importante. Sí, por eso pues, la Eh, recomendación, como vimos en los distintos abordajes, lo que hace es, primero, que el pin doble siempre trate de estar contralateral al sitio en donde se va a realizar la cirugía y, por ejemplo, en las bifrontales, colocarlo de manera vertical para que así estorbe menos. Como siempre, por eso en cada uno de esos abordajes tenía en cuenta ese aspecto y siempre generalmente es tratar de colocar el pin doble alejado del sitio en donde se va a hacer el abordaje para así facilitar el acceso a las estructuras por parte del cirujano. y siempre antes de la cirugía, jalar y jalar uno para estar seguro que no se desgarre, porque ah, ya los que estamos más viejos siempre hemos tenido experiencias desagradables con un pin que desgarra la piel 10, 12 centímetros y eso es terrible para el paciente. Doctor Oscar, buenos días. Adelante. Buenos días, no, muy buena la conferencia, muy pertinente. Yo me formé sí, en cabezal de Mayfield, pero hoy por hoy lo utilizo inclusive hasta en los procedimientos de estereotaxia. Pongo el soporte y ahí pongo el marco porque la exactitud y la precisión mejoran muchísimo. Yo les quería compartir complicaciones que he tenido. Sobre todo, recuerdo mucho un niño procedente de Amazonas, era un niño de 6 7 años, le pusimos el cabezal de Mayfield, empezamos a operar el tumor de fosa posterior, pero probablemente era un niño con algún grado de desnutrición y tuvimos una fractura ósea. Entonces, yo les quería preguntar, ustedes ante las complicaciones que hacen, ¿le bajan al paciente, le hacen un TAC o le resuelven intraoperatoriamente la complicación? Gracias. Doctor Zorro, yo no he tenido esa complicación, afortunadamente. No, la máxima que yo he tenido es un desgarro de la piel grande en toda la frente, como le digo, por ahí de unos 12 centímetros. Esa es la peor que yo he tenido. Una mujer joven, como de 35 años, y eso quedó pues muy feo porque es un desgarro pues
en una zona estética muy aburridor, pero esa complicación de la fractura no la he tenido. Yo creo que en